Buenas tardes, tengan todas y todos. Al contrario, agradezco muchísimo vuestra generosidad, permitirme expresar nuestra verdad, lo cual no es muy frecuente en los grandes medios de comunicación. Recordaba hace poco que en el 2014, a principios del 2014, cuando se desató una ola de violencia en Venezuela, promovida en aquella llamada Operación Salida, que lideraba el señor Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, que plantearon llenar de violencia las calles de Venezuela hasta que el presidente Maduro cesara. No había excusa de crisis humanitaria, de crisis económica, era simplemente el empeño de un sector ideológicamente identificado con el imperialismo por cortar el hilo democrático y constitucional en Venezuela, aprovechando que había fallecido ese gran líder de la humanidad que se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Y cuando se pueda estudiar con más calma su pensamiento político, ideológico, humanista, se entenderá muy cabalmente por qué algunos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerle y trabajar de cerca con él, lo llamamos gran líder de la humanidad, como otros grandes líderes de la humanidad, en los cuales estuvo Bolívar y muchos precursores de libertades, y luchadores sociales y luchadoras sociales encomiables de todas las latitudes del planeta y de todas las épocas, pero creemos que Chávez está en ese nivel. Y quería decir que hacer alguna referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como introducción. Yo formé parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como representante de mi estado natal, el estado Zulia. Es un estado del occidente de Venezuela que hace frontera con Colombia, donde está el lago de Maracaibo, zona tradicionalmente productora de petróleo, zona agrícola y pecuaria también por excelencia. Y tuve la oportunidad de participar en los debates que dieron origen a esta constitución. El presidente Chávez, cuando se postuló como candidato en 1998, planteó que la constituyente era una salida pacífica y democrática a la crisis que vivía Venezuela. Todos los sectores en Venezuela proclamaban que había una profunda crisis. Algunos la calificaban de crisis económica o política, institucional, de valores o crisis general. Todos, absolutamente todos, partidos políticos, la patronal, los medios, las cúpulas de los partidos que se veían desgastadas, perdiendo credibilidad, absolutamente todo. Y el presidente Chávez se postula planteando que es necesario reformular el contrato social, Estado-sociedad, y que es necesaria una constituyente que dé cabida a una manera distinta de organizar el Estado, plantea refundar la República de una manera distinta de administrar los recursos naturales abundantes en función de el mayor cúmulo de felicidad posible para el pueblo, como planteaba el libertador Simón Bolívar. Y nos metimos 6 meses de profundo debate después de un referéndum en el cual el pueblo manifestó que quería una nueva constitución. ¿Por qué hizo falta un referéndum para ello? Porque en la constitución anterior, llamada la Constitución del 61, porque en 1961 un congreso de partidos aprobó una constitución. No la aprobó el pueblo en discusión en referéndum. Y la Constitución del 99, la Constitución del 61, no contemplaba ningún mecanismo para convocar la constituyente. Y hubo un gran debate en el viejo Congreso
del cual yo formé parte siendo un diputado muy joven, en el cual se planteó la necesidad de reformar la Constitución del 61 para darle cabida a un par de artículos que hicieran posible la convocatoria de una constituyente. Y muchos factores políticos decían estar de acuerdo, pero a la hora de la verdad evitaban que se concretara aquella reforma. La palabra constituyente, para quienes están aferrados a una forma de poder que garantiza privilegios para quienes ejercen ese poder, parece un pecado mortal, es un tabú. Yo creo que de eso vosotros tenéis bastante experiencia. Se planteó en una ponencia de un magistrado de la llamada entonces Corte Suprema de Justicia, el doctor Humberto Laroche, quien había sido rector de la universidad de la cual yo he ejercido como profesor durante 30 años. Fue decano de la Facultad de Derecho, secretario de la universidad, rector de la misma y magistrado de la Corte Suprema. En una ponencia, simplificándola, dijo lo siguiente: el que puede lo más puede lo menos. Si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, si el pueblo lo quiere, se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente Chávez hizo la consulta. Esa fue la respuesta de un magistrado socialdemócrata, pero honesto, con alto sentido de valores éticos y democráticos, y respondió eso, ¿no? con el aval de ser un gran constitucionalista latinoamericano reconocido. Y en base a ello y algunas disposiciones que estaban en la ley electoral, se convocó un referéndum y se le preguntó al pueblo: ¿quiere usted una constituyente para refundar la república? Y contestaron que sí. Y fuimos electos los miembros de esa Asamblea Constituyente en votación universal, y nos dedicamos entonces a redactar esta Constitución, que entre otras cosas consagra 5 poderes públicos con rango constitucional: el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, que adquiere rango de poder público, rango constitucional. No es una oficina electoral que depende del Ministerio de Interiores o de alguna dependencia cualquiera. Tiene su autonomía administrativa, financiera, etc. Y también el poder ciudadano, que tiene que ver con una prédica del Libertador, de donde hablaba de la moral de la República, etc. Y donde se conjugan el defensor del pueblo, el fiscal general o la fiscal general de la República, el Ministerio Público, y la Contraloría General de la República, en un órgano que se llama Consejo Moral Republicano y que ejerce o administra lo que llamamos el poder ciudadano. Pero además esta Constitución establece en su artículo 136 que todos los poderes tienen que colaborar con el Poder Ejecutivo y entre sí para lograr los fines del Estado, entre los cuales está en su artículo 3, que está el desarrollo pleno de la persona humana con respeto a su dignidad. Esta es una Constitución humanista porque se centra en el ser humano. El Estado tiene que propender a garantizar la felicidad, el ejercicio pleno de los derechos, el acceso a los bienes públicos esenciales. Es una Constitución promotora del desarrollo y garante de la equidad. Esta Constitución trató de ser boicoteada en el año 99. Recién vi un artículo que me indignó, de un comentarista que decía que el señor que quieren autoproclamar en Venezuela como presidente, o que se autoproclamó, era un sobreviviente de la tragedia de Vargas, que fue el deslave de montañas donde vivía mucha gente humilde y murieron decenas de miles de venezolanos, como si el presidente Chávez hubiera sido culpable de aquello y que este señor habría sobrevivido a Chávez. Chávez comenzó a gobernar en el 99 y se aprobó la constituyente ese día de la tragedia, el 15 de diciembre del 99. Estaba comenzando Chávez a procurar un instrumento para transformar aquello. De hecho, incluso el estado Vargas, donde ocurrió la tragedia, fue luego reconstruido prácticamente por el gobierno bolivariano. Pero bueno, es la manipulación de la historia
la posverdad. Lo cierto es que esta constitución, que trató de boicotearse, se aprobó con la oposición de la conferencia episcopal, muy atrasada, y de la oposición bipartidista que había tenido el poder por mucho tiempo en Venezuela, por la patronal y, por supuesto, por los Estados Unidos. Se dijo cualquier cosa, que era una constitución castrocomunista, que permitiría que le quitaran los hijos a las madres, que si alguien tenía 2 habitaciones en su casa le iban a quitar una para meterle allí un miliciano, vigilar a la familia. Yo caricaturizaba aquello y decía, cuidado con el que tenga unas gafas porque tiene dos vidrios y le van a quitar uno, o el que tenga una bicicleta porque le van a quitar un caucho. 1000 cosas, 1000 barbaridades. Pocos años después, en el 2007, el presidente Chávez, queriendo mejorar la Constitución, propuso una reforma. Y la oposición, en esa oportunidad, planteó que esta era la mejor Constitución del mundo. Con mi Constitución no te metas. Y aquello que se tradujo en una campaña brutal, que me recordó recientemente la campaña uribista contra los acuerdos de paz en Colombia, porque se usaron técnicas parecidas, logró la oposición que no se aprobara la reforma. Hubo un resultado electoral prácticamente de empate. La diferencia fueron 1000 o 2000 votos. Pero no se aprobó la reforma. Hubo un saldo positivo en ese proceso. La oposición reconoció las bondades, la calidad de esta constitución y pasó a ser la constitución de consenso de los venezolanos y las venezolanas. Chávez decía, el presidente Maduro lo repite, dentro de la constitución todo fuera de ella nada. Yo oigo decir mucho aquí que democracia es respetar la constitución y las leyes, y el que se salga de allí no es demócrata. Y yo no me voy a meter demasiado en los detalles de ese debate interno, podría participar en privado alguna vez porque tengo mi opinión, pero simplemente lo refería como anécdota, ¿no? Nosotros decimos, dentro de esta constitución que fue aprobada en referéndum, que no pudo ser reformada por el Congreso, por un cónclave, por un grupúsculo, sino que se propuso su reforma al pueblo y el pueblo no la aceptó en ese momento. Después le hizo un par de enmiendas también en referéndum. Pero no se reforma escondidas en una noche para quitarle derechos a nadie. Se aprobó para darle derechos, muchos derechos a la gente. Esta constitución entonces está vigente, establece esa colaboración de poderes, y vale la pena recalcar, nuestro sistema de gobierno es presidencialista, no es parlamentario. Nosotros no somos una monarquía parlamentaria, somos una república con un régimen presidencialista. Ello implica que el jefe del gobierno y el jefe del Estado es el presidente de la República electo en votación directa, no en votación de segundo grado o tercer grado, no como en los Estados Unidos, no como aquí, que se eligen diputados y luego la primera minoría postula candidato y busca consenso, acuerdos entre los diputados para nominación como primer ministro o jefe del gobierno. Y el jefe del Estado aquí es el rey. En Venezuela el jefe del gobierno y el jefe del Estado es el presidente de la República. Dirige el Ejecutivo y los demás poderes públicos tienen que colaborar para que sea posible lograr los fines del Estado. Es un principio bien importante. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2015 hay una elección parlamentaria que gana la oposición. Y la gana con una campaña sostenida de sabotaje a la economía, de desestabilización política, de violencia de calle. Y alguien puede decir, bueno, que esto es un invento para justificarse, o es que acaso es mentira que en el 2002 dan un golpe de Estado con una cúpula militar donde se autoproclama Pedro Carmona y luego es rechazado, y eso se cae porque la cúpula militar no tenía liderazgo sobre la tropa, pero además engañaron al pueblo y le pusieron un presidente que el pueblo apreciaba, que le estaba devolviendo la dignidad y la posibilidad de inclusión a los que estaban excluidos. De modo que allí
fracasa ese golpe de Estado en abril del 2002, pero inmediatamente a finales de año sabotean la industria petrolera. Y yo confieso que he vivido, yo no tengo 30 años, tengo un poquito más del doble. Yo soy testigo de sección de varias cosas, no tengo la culpa. Yo estuve en la Constituyente, pero también estuve como asesor del presidente de Petróleos de Venezuela en el año 2002, el doctor Ali Rodríguez Araque, quien acaba de fallecer como embajador de Venezuela en Cuba en ejercicio, hace poco. Y nos tocó enfrentar el sabotaje de nuestra industria petrolera. La producción petrolera nuestra la tumbaron de 3 millones de barriles, 100.000 más, 100.000 menos, a 25.000 barriles, con un sabotaje tecnológico premeditado y bien pensado. Y sin embargo eso se recuperó con la participación del pueblo, con y sin uniforme. Recuperamos la producción petrolera. Pero ese es un episodio claro de la guerra económica que ha estado acompañada de sabotaje al monetario, de sabotaje a transacciones, que ha estado acompañada de desabastecimiento causado, de acaparamiento, porque es mentira que Venezuela es un país comunista que ha logrado implantar el socialismo. Venezuela es un país en transición intentando construir un modo distinto de organización, de producción, de distribución, pero buena parte, mayoritaria parte de la distribución de alimentos, medicamentos, sigue siendo dependiente, como lo es en la mayoría de los países capitalistas. Y hay grandes ejemplos, podemos ponerlos aquí. La industria automotriz. Cuando el escándalo de la Volkswagen, por el asunto de los motores y las emisiones, yo vi como el ministro Soria, en lugar de castigar a la Volkswagen, fue allá a pedirles que no se fueran por el tema del empleo. Porque el ensamblaje de vehículos, los motores de SEAT son Volkswagen, entre otros. Hay dependencia en muchos órdenes, en países como los nuestros mucho más. Países que los hicieron monoproductores o monoexportadores, que es lo que nosotros fundamentalmente somos, monoexportadores más que monoproductores. Algunos países los mantuvieron como industrias bananeras, y cuando intentaron hacer reformas agrarias los invadieron, como en Guatemala. Y podríamos hacer un inventario grandísimo de invasiones en República Dominicana, en Haití, en Granada, en Brasil, en Chile, el derrocamiento de Allende. Había una crisis humanitaria en Chile. No, Allende no cuadraba en el diseño de los Estados Unidos para mantener su patio trasero, igual nosotros. La excusa es cualquiera. En Libia, el país africano con el mayor estándar de vida, usted podía estar o no de acuerdo con Gaddafi. Yo no soy experto en eso. Nunca me dediqué a estudiar en detalle, pero iban a ir a ayudar a los libios a darle más democracia y más felicidad. Miren cómo están con Irak. Y pare usted de contar. ¿Cuáles de estos países, como El Salvador, Honduras, donde hay caravanas de migrantes, niños que van solos, y cómo son tratados? O Colombia, que en una guerra desde 1947, cuando asesinaron a Gaitán, 60 años de guerra, con migración. Yo digo que confieso que he vivido, y yo no tengo la culpa de haber nacido en el Zulia, que es frontera con Colombia. Los niños colombianos iban al Zulia y al Táchira. Las madres, los trabajadores, los campesinos huyendo de la guerra. 5,5 millones, 6 millones de colombianos allá. ¿Y qué se les dio? Cobijo. Y durante el gobierno de Chávez más. Documentos. Se decía que se les daban documentos para que votaran por nosotros y contra el gobierno colombiano. En las elecciones de Colombia, la mayoría de los colombianos residentes en Venezuela votaron por Uribe, por la gente de Uribe. O sea, no hubo catequización, hubo simplemente inclusión, reconocimiento. No se les pregunta a quién apoyan en Colombia,
para el caso de la Misión Vivienda Venezuela, o para inscribirlos en una escuela pública gratuita, o para que los médicos cubanos solidarios los atiendan en la llamada Misión Barrio Adentro, o en la gran Misión Vivienda Venezuela, lanzada por el presidente Chávez para construir 3 millones de viviendas, de las cuales van 2.700.000, a pesar del sabotaje económico. Y repito, disculpen ustedes, yo fui presidente del Banco Nacional de la Vivienda con Chávez. Él escogió 11 personas para trabajar en esa misión muy noble. Nos decía, sin vivienda no hay familia, sin familia no hay sociedad, no podremos desarrollarnos. Es la mejor contribución a la paz. Y nos dijo, en esto se nos va la vida. No sospechábamos nunca que él moriría primero que nosotros, que la mayoría o éramos contemporáneos y algunos más jóvenes que él. En Venezuela no hay desahucio. A nadie le quitan una vivienda y lo dejan en la calle con sus hijos pagando una deuda hipotecaria eterna. No hay viviendas solas y gente en la calle buscando techo. O viviendas vendidas a los fondos buitres para que hagan negocio a costa de los derechos de la gente. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay problemas económicos profundos generados fundamentalmente por un complejo de causas, pero la causa mayor, estudiada y reconocida por gente insospechable de ser chavista, bolivariana, del Frente Antiimperialista o militante de cualquiera de los partidos de izquierda de Venezuela o de Europa, como es Bernie Sanders. Bernie Sanders declaró: los que dicen que los problemas económicos de Venezuela se le deben a Maduro se equivocan. Se deben fundamentalmente a las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones que se le aplican a un bloqueo económico financiero que le impide las transacciones financieras a su industria petrolera, que nos impide comprar alimentos y medicinas, se nos decomisa, se nos bloquea el dinero, Euroclear nos quita 1.200 millones de dólares, el Reino Unido, que tiene ese lío del Brexit, que yo no termino de entender bien, nos decomisa toneladas de oro de nuestras reservas, se las apropia. ¿Con qué derecho? Y luego dice, hay que ayudar humanitariamente al pueblo de Venezuela. Pobrecitos, no reciben medicinas, no reciben alimentos, su industria se está quebrando, pero les bloqueamos para que no puedan resolver su problema económico. Y les amenazamos militarmente y procuramos aislarlos políticamente. De modo que en este marco se desarrolla todo esto. Le fracasó el intento de producir una insurrección popular y han llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que le den un golpe militar al presidente Maduro. Ambas cosas le han fracasado. Es abierto el llamado. Abierto, lo hace Trump, el vicepresidente, el secretario de Estado, uno tras otro. Lo hace Duque desde Colombia, lo hace Bolsonaro, lo hace Piñera.